Mundo Ejecutivo presenta. Hola amigos, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y les doy la bienvenida a su programa 18 minutos y me acompaña un gran amigo, Gerardo Malagón. Francisco, muchas gracias, buenos días a todos, nuevamente un placer saludarles. Presidente de MPI, y hoy tenemos a un gran invitado. Él es uno de los líderes de opinión más influyentes de México, director de Joya 93.7 de Grupo Radio Centro, conductor del morning show más escuchado de México, que es el número 1 en rating de mujeres, número 1 en amas de casa y, más importante, número 1 en facturación. Él es Mariano Osorio, que aquí me acompaña. Gracias, Pancho, Jerry, qué gusto estar con ustedes y un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes para darles las gracias por estos minutos. Feliz de verlos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mariano. Muy contento de estar contigo. Muy bien, Mariano, muchas gracias. De verdad que para nosotros es un honor que estés con nosotros. Les decía, ¿quién va a entrevistar a quién? Porque bueno, todos conocemos la carrera de Mariano, es un gran entrevistador, un profesional de comunicación. De verdad, para nosotros es un privilegio que estés con nosotros esta mañana. Pero bueno, vamos a hablar de la carnita, de lo que necesitamos y lo que queremos saber. Para nosotros sería una buena pregunta iniciar. ¿Cómo iniciaste en la radio? Mira, yo siempre he dicho, Jerry, que he tenido dos inicios en la radio. El primero, siendo muy niño, cuando descubrí, por distintas razones, que ese era un medio que me atrapaba, que llenaba todo mi mundo de colores, y descubrí mi vocación. Y después, a los 16 años, cuando por primera vez puse un pie en una cabina de radio, y desde entonces a la fecha, literalmente te puedo decir que he hecho de todo en la radio, y no solamente en términos de actividades, sino prácticamente de géneros también. Me metí a ese mundo primero a través de un sueño, después ese sueño se hizo realidad, y ya que estaba inmerso en esa realidad, empecé a redimensionar las cosas y a replantearlas desde una perspectiva muy personal, y bueno, parece que la apuesta no ha sido equivocada. Y ya que iniciaste y que fuiste transformando, ¿cómo fuiste creciendo en este medio? Fui creciendo poco a poco, pero fui creciendo con constancia, querido Pancho. Uh-huh. Con una visión muy clara de lo que estaba pasando a mi alrededor, de lo que quería aportar en ese momento, como siempre y en todo lo que hacemos todos, con la fórmula de la prueba, el ensayo, el acierto, el error. Claro. Y sobre todo aprendiendo desde muy joven que la verdadera clave para poder conectar con el público no es hablarle bien o no ponerles a la muchacha más guapa o con las pompas más bonitas, sino entender lo que la audiencia quiere. Uh-huh. Aprender a escuchar al que está del otro lado. Y una vez que tú conoces a tu audiencia, sí, entonces puedes tener este vínculo que te permite hacer no solo todo tipo de programas, sino hacer una carrera de muchos años. Claro. Muy bien, Mariano. Oye, una cuestión. Me parece que tú has sido una pieza clave para ir transformando a la radio. ¿Te ha costado trabajo hacer esta transformación? Si lo contesto, Jerry, desde hoy hacia atrás, te diría que ha sido más fácil de lo que parece. Pero si me regreso 30, 35 años, te diría, más que costarme trabajo, ha sido un ejercicio de una enorme paciencia. Sí he sido, sin duda alguna, un agente, factor de cambio en la radio en general. O sea, de entrada, el programa de radio que tengo actualmente en Joya, que es un programa que ya tiene muchos años, es el programa más largo de la historia de la radio, y no solamente por la duración del programa, sino por los formatos y la manera de comunicar. Es un antes y un después en los mornings en la FM. Uh-huh. Esto que pasa hoy no sucedía en la FM antes y ya se ha normalizado bastante. La manera de comunicar, la manera de entrevistar, los segmentos como las reflexiones y otro tipo de cosas pasan muy cotidianamente. Eso no sucedía antes. Era más
afín y de una manera muy diferente hacia los programas de AM. Sí ha sido un factor de transformación de la radio. Me gusta hacerlo, me gusta traer esta bandera del que se arriesga sabiendo que no hay nada que perder y que hay mucho que aprender, y entendiendo claramente que lo más importante es que, pues por un lado tienes a tu público de todos los días, a la audiencia de todos los días, y por el otro lado, pues están tus anunciantes, están los clientes, que son los que Claro. te permiten ser el vocero de los productos que ellos producen o de los servicios que ellos ofrecen. Entonces, con esa visión clara, sabiendo a quién le estás hablando, entendiendo a quién estás prestando tu voz y conectando emociones, siempre desde un ámbito de la actualidad, puedes construir cosas nuevas todos los días, sin querer decir con esto que inventé el agua tibia, descubrí el hilo negro, o que mañana se va a descubrir el hilo negro. Es un tema de feeling. Pero sí tuviste, o sea, grandes cambios, ¿no? Como lo de la narración Sí. de un libro, o sea, que pues eso antes era impensable, ¿no? No solo, sí, claro, era impensable, pero además era prohibitivo. Sí. O sea, pensar meter la narración de un libro en una estación de FM en donde se privilegiaba la música por encima de todo, piensa que un locutor convencional, o sea, un locutor tradicional, quiero decir, pues lo que podía hacer era simplemente tener intervenciones de 20 segundos o de 30 segundos, despedir la canción con el nombre del artista, dar la hora y la temperatura y vámonos al corte y regresar con más música. En ese contexto es en donde entré, justo como decías, Pancho, con los cuentos para los niños, las narraciones de los libros, las reflexiones, entrevistas bajo una idea distinta de lo que se hacía en ese momento, porque yo llego al mundo de la radio musical desde el ámbito de la radio cultural y la radio noticiosa. Yo conducía noticiarios. Entonces eso a mí me permite incorporar nuevos valores. Sin embargo, pues nada garantizaba que eso funcionara. Así es que hubo muchas resistencias al principio y los números fueron dando la razón, ¿no? Muy bien, Mariano, pues la verdad es que nos envuelves con tu charla, la verdad es que lo tienes, como lo traes en la sangre, la verdad me gusta mucho tu estilo. Me gustaría que nos platicaras acerca de algún momento difícil en tu vida. El momento más difícil. El momento más difícil de mi vida. Mira, el primero que me viene a la mente fue, porque al final tiene que ver también con mi trabajo y tiene que ver desde luego con mi vida personal. Cuando diagnosticaron a mi esposa con cáncer de mama, ese fue un momento muy, 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 muy duro. Porque por un lado ya teníamos 3 hijos chiquitos. Por otro lado, cuando te dan una noticia de ese tamaño, no dimensionas la realidad, sino hasta conforme el tiempo va pasando. Es como si te pusieran una venda en los ojos y te dejaran ir en un tobogán en donde no te puedes detener y parece ser un hoyo sin fondo, sin fondo, sin fondo, sin fondo, en donde tratas de agarrarte de algún lado y en ese momento no terminas de entender cuáles son los primeros pasos que tienes que dar. A la vez que tenía, como la tengo ahora, la responsabilidad de conducir hoy un programa que fundamentalmente lo que hace es elevar el ánimo y el espíritu de la gente. Claro. Cuando Tete se va, recuerdo que puse un mensaje en Twitter diciendo: por hoy seré el motivador más triste del mundo. Y esa es una historia que me acompañó durante varios años. Porque si bien es cierto que tras ese diagnóstico y unas primeras acciones que eran muy desconcertantes para ella, para mí, confusión por parte de los médicos, etcétera, empiezas a tomar camino, también es cierto que nos dieron un diagnóstico muy pesimista aquí en México. O sea, ella le daban 2 años de vida. Al final fueron 10. 10 con una extraordinaria calidad de vida, 10 años más de mamá para mis hijos, 10 años más de esposa para mí, 10 años más de hija para mi suegra o hermana para mi cuñada y para mi familia. Pero todo ese proceso dejó una serie de aprendizajes gigantescos que solo cuando estás ahí puedes entender o dimensionar, o puedes generar esta empatía con personas que están viviendo eso, que probablemente
en este momento, como yo entonces, decían, eso no me va a pasar a mí. Eso le pasa a los demás, pero eso no nos pasa a nosotros. Y entonces fue un momento muy complicado, Jerry, porque por un lado había que sacar fuerzas de algún sitio del alma, del corazón, para seguir adelante con la vida, y por el otro lado, no dejar jamás ni un segundo a mi esposa sola, ¿no? Y eso implica muchas áreas de trabajo, la parte mental, la parte espiritual, la parte física, por supuesto. ¿Cómo hice para salir de ahí? Con 3 conceptos clave: fe, creencia y una indudable expectación de que las cosas iban a estar mejor. Y así sucedió hasta el final de sus días. ¿Cuáles fueron los 2 momentos claves a lo largo de este proceso, ¿no? Con el tema de la salud? Sí, muchas gracias por la pregunta, Pancho, porque creo que esto le puede servir a las demás personas. Lo primero es entender que esta realidad no tiene vuelta de hoja. O sea, tienes que tomar una segunda y, si es posible, una tercera opinión para entonces empezar a trabajar en ello. Ese es un momento clave. Me acuerdo que me comentaste que en un principio te dijeron que era algo... Sí, que eran mis nervios. Sí, ¿no? Entonces que fue tiempo que fue clave, ¿no? Es correcto. Volviendo a tu pregunta, creo que uno de los momentos clave es encontrar el diagnóstico acertado. Sí. Sin dejar perder el tiempo, porque efectivamente cuando había estas primeras sospechas de que algo no estaba bien, pues el comentario de su ginecólogo, que dicho sea de paso, no es especialista en cáncer, el especialista es el oncólogo, entonces hay que buscar a los especialistas, dijo que no, que eran una bolita de leche o una bolita de grasa, que, en fin, se perdió tiempo, que fue valioso. Así es que el primer momento clave es llegar a un diagnóstico correcto y oportuno, Sí. y empezar a trabajar en toda esta parte médica, todos los protocolos que existen de parte de los oncólogos y lo que la ciencia dice y lo que tiene a tu disposición. Y por el otro lado, yo sí creo que trabajar mucho con la mente, trabajar mucho con los contenidos que le das a tu cerebro en ese momento y con la parte espiritual, que es probablemente tan importante como las otras 2, porque hay un punto en donde el panorama se pone tan gris y tan oscuro que ya no hay de dónde sujetarse. Sí. O sea, literalmente llega un momento en donde te dicen, ya no hay nada que hacer, se acabó, baja la guardia, deja de pelear. Y ese algo que parece ser que es la nada, pero que es todo, es tu fe. Y entonces la parte del trabajo espiritual es muy, muy importante. Esas serían 2 claves que yo no dejaría de lado. Gracias, María. Oye, ¿cuál? O sea, me queda claro que es un tema también de supervivencia, de amor, de mucho valor. Pero ¿cuál crees que haya sido el detonante más importante aparte de estos 3? ¿O cuál de estos 3 que nos mencionas? El más importante para poder salir. La fuerza y la convicción de la familia. O sea, de lo importante que es tener una familia. El entendimiento de que tienes 3 hijos, en mi caso, maravillosos, que fue uno de los sueños con los que yo fui creciendo. A propósito de distintas circunstancias que sucedieron en mi vida, yo quería tener una familia normal, alguna vez te lo platiqué, ¿no? Sí. Mamá, papá, hijitos, perro, gato, familia, casa, y de pronto la vida te pone esta prueba. Y yo creo que ese amor inconmensurable es el que hace que uno pueda ir teniendo recursos. Y esta es otra clave que quiero compartir con el público hoy. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que tiene la necesidad de enfrentarlo. De ahí deriva esa idea que hemos platicado en otras ocasiones, de que la vida justamente es una caja de sorpresas. Es una caja que no deja de sorprendernos, porque está en constante movimiento, es una rueda que no para. Y que uno no sabe si a la vuelta de la esquina, literalmente, va a suceder algo que nos puede sorprender para bien o para mal, o que nos puede sacudir, o que puede golpear nuestro entorno, aunque no sea directamente a nosotros, a quienes eso suceda, un algo. Puede ser a tu esposa, puede ser a alguno de tus hijos, a tus padres, puede ser a ti, puede ser algo que sucede en tu país. Y que sin embargo todos tus recursos
las herramientas que además la vida te va dando, surgen a flote en el momento en el que más lo necesitas. Pero siempre, siempre va a ser mejor estar preparado con una actitud mental positiva para poder tener muchas más opciones y resolver lo que tengas que resolver. Sí, siempre va a haber picos y valles. Sin duda. Al final de eso se trata la vida. Sorprendente el concepto de caja de sorpresas. Sí, sí, sí. Oye, y el tema con tus hijos, porque estaban chiquitos, ¿no? Y pues iban a empezar la adolescencia, algunos de ellos, ¿no? ¿Cómo te tocó vivir esa parte de papá y pues también hacer el rol de mamá, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Sí. Hay mucho miedo al principio, ¿no? Sí. Y es justo lo que decía antes, es sobre lo que tienes que empezar a trabajar para definir que hay roles que te tocan y hay roles que no. O sea, no puedes ser la mamá de tus hijos. Claro. Pero sí puedes ocupar un espacio en su vida, en todos sentidos, que permita equilibrar o tratar de blindar ese tipo de necesidades que ellos van teniendo a lo largo de la vida. Y te deja muchos aprendizajes. El primero y más importante fue que tuve que entender que yo no podía ser papá y mamá. Soy el papá. Soy un papá soltero, soy un papá joven, que está en una etapa productiva y que tiene que dar un buen ejemplo a ellos. 2, dejé de hablar de mis hijos en plural. Porque lo primero que haces como papá o como mamá, según sea el caso, en esos momentos, es abrazar a tus hijos y generarles este ánimo de protección y de cuidado. Y para una primera etapa está bien, pero después te das cuenta de que 2 son niños y una es niña, pero que uno tiene una edad y el otro tiene otra y la otra está más chiquita, y que en realidad no se trata de un grupo al que hay que proteger, sino de 3 personas individuales, o sea, 3 personas independientes, cada uno con sus propias necesidades, cada uno con sus propias dudas, cada uno con su propia visión de la vida y de lo que sucedió, y cada uno con su golpe. Claro. Entonces esto genera espacios de conversación distintos con cada uno de ellos que son muy enriquecedores. Pero uno tiene que confiar en el proceso. El proceso te va enseñando mucho. Nadie sabe todo. Y quizás yo no sea muy inteligente para muchas cosas, pero sí sé a quién preguntarle cuando hay cosas que yo no sé. Esta es otra clave importante que quiero compartir hoy. Acércate a la gente que sabe. Acércate a la gente que ha pasado por una experiencia similar. Genera esa comunicación con alguien que tendrá empatía porque está viviendo un momento o vivió un momento similar al tuyo. Y toma hoy información de fuentes confiables. Hay libros, hay revistas extraordinarias que te dan claves. Hay tutoriales de gente que es confiable. Hoy tenemos mucho más herramientas que cuando nosotros éramos niños. Claro. Sí, claro. Oye, pues desafortunadamente se nos empieza a agotar nuestros 18 minutos, pero nos gustaría que nos compartieran. Pónganle 7 horas. Así Sí, vaya ejemplo del contraste, 18. Sí, pero quisiera que nos compartieras un poquito de qué viene para Mariano Osorio en estos próximos 5 años. Bueno, hay varias cosas que están sucediendo ya en este instante. Primero, el primer paso sólido en el mundo digital, más allá de seguir trabajando, disfrutando y gozando la radio como lo hago, y creo que cada día lo vamos a seguir haciendo mejor. Pero estoy lanzando un podcast que se llama La Tercera Ley de Newton. Es una historia original. Contratamos a un grupo a un equipo creativo en el que hay escritores y creamos una serie original que se llama La Tercera Ley de Newton. Son 2 temporadas. Está disponible ya en Spotify y en las demás plataformas. Y es una narración que hago por primera vez a través de un personaje. De tal manera que van a escuchar a un Mariano como nunca en su vida se imaginaron, porque este personaje, que se llama Valente, es un narcotraficante. Y sin embargo, es muy importante que no califiquen antes de escuchar, porque será muy fácil decir, uy, Mariano ya se metió al tema de los narcos. Por algo se llama La Tercera Ley de Newton. Y lo que hace este hombre en medio de una historia llena de aventuras, acción, mucha violencia,
un diseño de audio espectacular, que es más de cine que de podcast, los va a sorprender, es tratar de encontrar la manera de lograr el poder del cártel en el que él trabaja, que por cierto comanda su suegro, para poderlo destruir. Porque él no quiere dar la herencia maldita a sus hijos, de tener que continuar en ese mundo. Es una historia preciosa contada al revés, pero con toda la adrenalina y el realismo que esto implica. Es que me van a escuchar, van a decir, ese no es Mariano, pero es una narración a través de un personaje. Sí. Y conferencias, Jerry. He Pues dado el mero un mole de paso Smart Speakers. con un gran aliado, que es mi amigo Pancho, en Smart Speakers, y creemos que durante los próximos 5 años, pero desde antes, vamos a dar un contenido de valor muy importante para las audiencias que hoy están compartiendo este espacio y que estarán por descubrirnos, y que vamos a ir a todo el país y que vamos a ir a otros lugares, porque hay muchas historias impresionantes que compartir de lo que pues he aprendido a lo largo de todos estos años, conociendo y encontrándome con personajes clave en la vida de nuestro país, o en la industria de la música, o en el ámbito de la industria a lo largo de todos estos años. Esa es la ventaja de un trabajo como el que yo tengo. Todos los días mi trabajo es conocer gente relevante y aprender de ellos. Llegó el momento de compartir eso. Mariano, pues muchísimas gracias. Está increíble la entrevista, pero ya nos pasamos por... Pónganle 7 horas a su programa. Será nuestro plan proyecto para 2023. Bueno, pues gracias, Mariano. A nombre de Smart Speakers y de MPI México Chapter de Mundo Ejecutivo, todas las gracias por estar aquí. Amigos, esto fue una emisión más de 18 minutos con nuestros excelentes expositores. Muchas gracias. De más de 18 minutos se va a llamar ahora. Sí. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Mundo Ejecutivo presentó